Soy la profesora Natividad García y en esta ocasión les voy a hablar sobre el tema de compuestos inorgánicos. Vamos a centrar esta explicación en lo más importante, lo más fundamental. El primer tipo de compuesto que nosotros estudiamos son los óxidos. Los óxidos están formados siempre por metal y oxígeno. El oxígeno es el elemento más importante, de ahí que sean clasificados como óxidos. También el oxígeno puede estar unido a un no metal. De ahí su clasificación en óxidos metálicos o en óxidos no metálicos, en dependencia de con quién se una el oxígeno. Los siguientes compuestos que podremos hablar son los hidruros. Los hidruros también son compuestos binarios que están formados por metal, pero en este caso acompañado del hidrógeno. El hidrógeno es el elemento fundamental aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el hidruro metálico al hidruro no metálico? En este caso, el hidruro no metálico tiene delante el hidrógeno y el elemento que está a la derecha sería el no metal. Aquí, miren la diferencia, el metal delante, que es el que tiene carga positiva, por eso va adelante, y en este caso el hidrógeno no cambia su carga característica, que es la positiva, por eso va en la izquierda. Aquí el hidrógeno ya tiene que trabajar con su carga negativa, que es especial, porque él normalmente trabaja con la positiva 1. Sin embargo, aquí está obligado a cambiar por la especial, porque el metal sí no cambia su valencia. Y aquí el no metal es el que tiene la valencia negativa. Vamos a ver entonces a los hidróxidos. Los hidróxidos tienen sí o sí metal. En esta ocasión hay una fusión entre el oxígeno y el hidrógeno que conforman el grupo hidroxilo, o sea, el OH, que en esta ocasión va a estar en la derecha porque mantiene su carga negativa, la que lo caracteriza. Y el metal también trabaja con su carga normal, la que la caracteriza, que es la carga positiva. La clasificación precisamente es hidróxidos, porque solamente tiene la composición de un metal con OH. Aquí no hay la característica de ser metálico o no metálico. Aquí solamente son hidróxidos porque están formados por el OH y el metal. Seguidamente veremos a los ácidos. Los ácidos están formados por hidrógeno con su carga característica, que es la positiva, pero en esta ocasión acompañado de un anión. Los aniones son especies con cargas negativas, siempre. Estos aniones, hay una tablita que se resumen en una cantidad determinada de aniones, hay muchos, pero trabajamos con una cantidad muy determinada, que son de 13 a 14 aniones, y se une a ese hidrógeno. Ahora, aquí hay una característica muy especial.
Si el anión termina su nombre en uro, cuando conforma el ácido, cambia la terminación por hídrico. ¿Está claro? Por ejemplo, cloruro, la terminación sería hídrico, ácido clorhídrico. Si el anión termina en ato, cuando conforman el ácido, cambiará por ico. O sea, sulfato, el ácido será sulfúrico. Y por último, si la terminación del anión es ito, cuando conformen el ácido, la terminación del nombre del ácido sería oso. Como podemos ver ahí, nos queda un cuadro bien claro donde el anión cambia de uro a hídrico, de ato a ico y de ito a oso. Por último, veremos las sales. Las sales están conformadas por metal con su carga positiva y va a hacer uso de los aniones. También, esta vez, también el anión va a estar presente. Pero, si ustedes ven la diferencia, en los ácidos el anión se une al hidrógeno, pero en las sales el anión se une a un metal. Estas sales pueden ser neutras, pueden ser ácidas, pueden ser básicas o pueden ser dobles. Pero ya esto sería un tema más específico a resolver porque es más extenso. Quiero despedirme diciendo que todos estos compuestos, como ustedes pueden darse cuenta, tienen sus propias características. Y se diferencian, los distinguen esas características que tienen por la composición de esos compuestos. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en una siguiente clase de química. Hasta luego.